Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias. Un momento, por favor. Gracias. Termina. Buenos días. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí, por favor. Doctor Macías, bienvenido a la parte de la sustentación. Me presento al Tribunal de lo Penal. Está conformado por la doctora Mariana Yepes, el doctor Torres, que funge como secretario, y el doctor Refrido como miembro del tribunal. Por favor, doctora Marianita. Doctor Walter Macías Fernández, debe ser identificado plenamente con el consejo, ¿no? Entonces le voy a dar a usted 15 minutos para la exposición del primer caso y 15 minutos para el segundo. Terminada la exposición del primer caso, nosotros podemos hacerle preguntas. Y lo mismo del segundo caso, ¿no? Entonces, tiene la palabra con relación al primer caso. Muchas gracias. Pues bien, el primer caso corresponde a un recurso de casación, ¿verdad? Puesto que la metodología de esta prueba práctica es recursos de casación y revisión. En este caso, el primer caso es un recurso de casación. En primer lugar, debo empezar manifestando que, de acuerdo a lo que establece el artículo 76.7 letra M, ¿verdad? El derecho a recurrir los fallos es una garantía constitucional de toda persona. En tal sentido, el derecho a recurrir se encuentra garantizado, ¿verdad?, en la norma infraconstitucional, esto es en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 656, específicamente en lo que determina la casación. Respecto de la casación, debemos recordar también que es un recurso de carácter extraordinario, ¿verdad?, puesto que así lo define inclusive el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 10, que divide la justicia ordinaria en grados e instancias, ¿verdad? Pero específicamente respecto de la revisión y de la casación, establece que son recursos extraordinarios, puesto que no están dentro de la categoría de grados e instancias, en virtud de que la casación, en el caso concreto, lo que busca es efectuar un control de legalidad de las sentencias. Partiendo por estas premisas, sí me gustaría abordar el tema de que en razón a lo que es la casación, podemos establecer una situación de que proviene del latín casare, ¿verdad?, que no es otra cosa que arrogar, abdicar, ¿verdad? Y en suma, en razón a lo que dice la doctrina, específicamente cito Roxy, se refiere a dejar sin efecto o anular en todo caso un fallo que contenga error de derecho, que sea verificado en la estructura formal de la sentencia, puesto que el recurso de casación impide al juez casacionista, ¿verdad?, entrar a revisar los hechos, ¿verdad?, o a revalorizar la prueba. Eso únicamente queda para el ejercicio de la primera y segunda instancia. En este sentido, también debo dejar sentado, previo a entrar al caso en concreto, de que la casación, ¿verdad?, como tal, impide este ejercicio de valorar la prueba y de entrar a analizar los hechos, puesto de que, siendo de carácter extraordinario este recurso, únicamente vamos a versar en el control de legalidad y el error, los errores de injury, ¿verdad?, que se presenten dentro de la estructura formal de la sentencia. Para esto, cuando hablo de la sentencia, también quiero manifestarles o indicarles de que la sentencia que es objeto de casación es la de segunda instancia, por cuanto en nuestra legislación ecuatoriana no existe la casación per saltum, es decir, que tiene que cumplirse con las dos instancias, ¿verdad?, acudir al recurso ordinario para posteriormente sí acudir al recurso extraordinario de casación en los términos que establece en este caso el Código Orgánico Integral Penal. Por otra parte también, previo a entrar al caso en concreto, debo indicar que para que un ejercicio casacional, ¿verdad?, se concatene con los parámetros que deben ser resueltos, ¿verdad?, debe sumirse o ceñirse a ciertas circunstancias, inclusive han sido denotadas por la Corte Nacional,
en su jurisprudencia vinculante, en este caso la resolución 10/2015, que en primer lugar debe identificarse la norma jurídica que ha sido infringida, ¿verdad? No hacerla de forma generalizada, sino la propia que se concatena con aquel error judicial, perdón, con error de derecho en que ha incurrido, ¿verdad?, el juez de instancia al elaborar o estructurar su sentencia. Luego de aquello, debe establecer la causal o causales de casación, ¿verdad?, que están delimitadas en este caso actualmente en el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal. A esto se refiere la contravención expresa de la ley, ¿verdad?, la indebida aplicación de la misma y la error de interpretación, porque la casación se da en materia penal exclusivamente a la violación de la ley en estas tres circunstancias o cargos casacionales. Luego de aquello, de este ejercicio también, una casación debe contener también como un requisito sine qua non la argumentación, ¿verdad?, con la cual se establezca que los errores injuri han contrastado con las causales de casación y que han incidido en la decisión de la causa. Esto último por el principio de trascendencia, ¿verdad?, para verificar que efectivamente este error de derecho incide en una resolución o falla. Pues bien, ahora en el caso en concreto, ¿verdad?, se establece que se trata de un delito de usura en el cual se ha plasmado que ocurrió, según lo que está en el ejercicio a resolver, ocurrió en enero de 2014. En este sentido, si quiere hacer el énfasis en enero de 2014, esto es antes de la aparición, la puesta en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, que fue en agosto de 2014, en el cual se asume o se verifica de que hubo un consenso entre un sujeto activo y dos personas que recurrieron o requirieron un préstamo para que fuera otorgado a su favor y de una persona natural y se obtuviera como beneficio de este sujeto activo, de esta persona, intereses, ¿verdad?, que a decir de los propios denunciantes excedían de los límites que establece la ley. Pues bien, con esta premisa, esto fue en el 2014, como yo le indiqué, ¿verdad? Esto es como preámbulo para entrar posteriormente al recurso como tal en la sentencia. Y se indica que de esta situación se presentó posteriormente en el año 2020 la respectiva denuncia, se inició su proceso penal, y cuando llegó el tribunal, ¿verdad?, de primera instancia, que no es el caso que nos ocupa, solamente es una referencia al caso en concreto, se dicta la prescripción de la acción. Sentencia, mediante sentencia, y esta sentencia es recurrida en apelación, y es allí en apelación que la Sala de la Corte Provincial, de este caso en concreto, emite su sentencia ratificando la resolución del juez de primer nivel, y esta última sentencia, ahora sí, por motivo de casación, es a la cual se recurre por parte de la Fiscalía General del Estado, fundamentado, a su decir, que los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial han hecho una indebida aplicación de la ley, ya que no es procedente la acción penal, puesto que la usura es un delito continuado y permanece mientras el sujeto activo es sometido al cumplimiento de la obligación. Pues bien, por su parte, la contraparte, el ciudadano que había sido procesado, ¿verdad?, y que cuenta en la sentencia de segunda instancia, que es el motivo de acusación, manifiesta que este recurso no procedería porque a la fecha de la presunta infracción, las normas penales vigentes eran determinadas en los artículos 583 y 584 del Código Penal, y por lo tanto la aplicación de lo dispuesto en el artículo 101, inciso cuarto, era correcto porque la acción se llevaba prescrita. Pues bien, el problema jurídico a resolver en este caso es determinar si la causal de casación, ¿verdad?, reducida en la violación a la ley, esto es por indebida aplicación que aduce la Fiscalía General del Estado y las personas que son víctimas, y en este caso, según el ejercicio práctico, serían acusados particulares, incide en la causal de casación que ha sido determinada, esto es la indebida aplicación de la ley, por cuanto se enfrasca o se encierra el debate por parte de Fiscalía, que es el casacionista, en que de forma genérica indica que el delito de usura es un delito continuado y permanece mientras el sujeto pasivo es sometido al cumplimiento de su obligación. Pues bien, para empezar, debemos delimitar que, como le indiqué anteriormente, debe dejarse en claro la norma jurídica infringida, ¿verdad?, por el juez de segunda instancia, porque ese es uno de los enlaces de la casación.
luego de aquello, ¿verdad?, formular el cargo casacional de los que están implícitos en el artículo 656, que sí lo menciona de manera genérica en este caso, que es la indebida aplicación de la ley. Sin embargo, también lo hace de forma genérica la Fiscalía al determinar que no procede la prescripción de la acción, pero no se realiza este ejercicio de contraste en la sentencia de segunda instancia en el que se determine por parte de Fiscalía si efectivamente en qué parte de la sentencia se encuentra el hierro, en qué parte de la sentencia el juez se ha equivocado en aplicar esta norma, por cuanto ese es uno de los fines de la casación, establecer dentro de la sentencia de segunda instancia, en este caso, donde se encuentra fijado el hierro judicial, en este caso por la indebida aplicación. Fiscalía, de una forma, para mi concepto, muy desacertada en el ejemplo práctico, lo que hace es determinar de forma genérica, lo cual en casación no es permitido, porque las causales, por taxatividad y por autonomía, deben ser singularizadas en el hierro que comete el juez y el contraste que hace la parte que solicita la casación, para determinar al final si efectivamente la causal invocada por el cargo casacional es procedente o no, lo que no ocurre en este caso, en lo que es la situación de recurso de casación para resolver, y por el contrario, lo que hace la persona que se encuentra en otra parte, o sea, el procesado, la persona procesada, es delimitar de forma expresa o taxativa, sin que sea recurrente, de que, contestando la casación, de que efectivamente no se haya cumplido este presupuesto, porque lo que él indica es que sí se ha establecido la prescripción de la acción. Pero centrándonos en el cargo casacional como tal presentado a la Corte Nacional, en este caso juez de casación, soy enfático y lo determino. Uno de los requisitos es determinar de forma expresa en qué parte de la sentencia se encuentra el hierro, contrastar la valoración que el juez ha dado a esa norma jurídica que se considera infringida, para que posteriormente el juez casacional pueda determinar si efectivamente existe en este caso la violación de la ley por indebida aplicación de una norma. Ahora también, entrando en esa fórmula de cuáles son las causales de casación, la contravención expresa se refiere específicamente, ¿verdad?, a dejar de aplicar una norma, ¿verdad?, que era la que debía determinarse en su resolución. La indebida aplicación es la utilización de una norma distinta, que no tiene ninguna concurrencia con la resuelto y ha sido tomada de forma equivocada. Y por último, la errónea interpretación es darle un alcance, ¿verdad?, que no le corresponde a la norma que, siendo correctamente utilizada, ha sido impuesta sentencia, pero se le da un alcance que no le corresponde en ningún sentido. Ya, listo, muchas gracias. Por esto, respecto al problema jurídico que he planteado, respecto del cargo formal de casación en relación a la indebida aplicación, no ha sido compuesto por Fiscalía de una forma estructural y se lo desecha por improcedente. En este caso, porque es el cargo casacional que se ha impuesto exclusivamente sobre la sentencia de segunda instancia. Muchas gracias. Bien. Le vamos a hacer entonces unas preguntas. A ver, empecemos por la parte inicial, con la que nos ilustró un poco sobre su concepto en qué consiste la casación. Y usted manifestó que uno de los elementos importantes de pronunciarse es sobre que la casación no valora la prueba. También mencionó que entre las causas de casación está la contravención expresa de una norma expresa de la ley, siendo que hay norma expresa de la ley que le obliga al juzgador, sobre todo al juzgador penal, a hacer valoración de la prueba en sala crítica. En el caso de que no hubo el análisis crítico apropiado de la prueba y se demuestra que hubo violación de la norma legal que establece la obligación de los juzgadores de aplicar las reglas de la sala crítica, hay o no hay, si es que se acepta que hay violación de esa norma legal, la posibilidad de que el juez de casación haga la valoración de la prueba o no. Perfecto, no, y me mantengo en que no se puede efectuar la valoración de la prueba. Lo que sí ocurre, en realidad, no sobre la valoración de la prueba, es que el juzgador casacionista, en todo caso, llegue a determinar que se han violentado los preceptos jurídicos que son necesarios para la aplicación a la prueba
que se debe efectuar por parte del juzgado. Eso está totalmente vedado la valoración de la prueba. Pero sí puede entrar a analizar los preceptos jurídicos si se han violentado los preceptos jurídicos. Por ejemplo, en la actualidad, en el Código Orgánico Integral Penal se determina o se detenta que los principios para la prueba son la actitud científica, ¿verdad? Lo que traigan los informes periciales, son preceptos para la valoración de la prueba. Lo que el juez casacionista sí puede determinar si esos preceptos como tal, que están implícitos en la norma, han sido dejados a un lado por parte del juzgador de sala sin entrar a valorar la prueba, porque no significa aquello que va a entrar a valorar la prueba, sino los preceptos jurídicos, y en tal caso, al estimar de que no existe una adecuada, puede haber una adecuada motivación en ese sentido, por qué utilizar, inclusive puede declararse la nulidad por falta de motivación, o en todo caso la nulidad tal cual como lo establece el artículo 652.10 del COI. ¿Por qué menciono esto? Porque pese a que existe el recurso extraordinario de revisión y el de casación, que son de exclusiva competencia de la Corte Nacional, esto no nos exime, ¿verdad?, de la obligación que establece el 652.10, que determina taxativamente que al momento de resolver cualquier recurso, no lo limita, al momento de resolver un recurso, el juez, de encontrar que existe nulidad, debe declararla inclusive de oficio. Eso, mi doctor, con la devolución. Gracias. Otra pregunta. También afirmó que la casación tiene el propósito sola o únicamente de revisar los hierros que cometa el juzgador en relación con la ley. Es decir, no cabría casación por la violación de un precepto constitucional. Por ejemplo, no hay motivación en la sentencia. Sí, hago la devolución. Claro, en ese enfoque también se puede, inclusive por eso lo dije en su momento, dictar la casación. En materia penal se puede dictar casación de oficio, ¿verdad? Partamos por aquello. Entonces, dentro de ese marco de la motivación o de los preceptos constitucionales que han sido enervados por el juez de segunda instancia, el juez de casacional puede entrar de oficio, ¿verdad?, a detentar que existe una casación por contravención expresa, no solamente de la norma legal, sino de los preceptos constitucionales que abarcan el dominio de la actuación jurisdiccional. Entonces, mi respuesta sería que sí, doctor, en el sentido que me ha sido preguntado. ¿Usted dictaría sentencia de casación o declararía la nulidad? No, la nulidad por falta de motivación, como le dije en su momento, doctor. Disculpe por no terminar la idea. Muchas gracias. Ya, muy bien, yo le voy a hacer una pregunta. En el caso presentado, el de usura, en la alegación propuesta ya para el recurso de casación, ¿no? Usted dice que no ha habido la debida fundamentación de la causal invocada y que por tanto no se le aceptaría el recurso, ¿no? Ya. Yo le pregunto, y que usted ya se refirió, ¿cómo se puede, el juez tiene la posibilidad de declarar de oficio la casación? Usted en ese supuesto, analizando el tema de la prescripción y analizando ¿qué serían las resoluciones de la Corte Nacional sobre el concepto mismo de usura y del delito continuado y de los elementos, ¿le parece que ameritaría dictar una sentencia aceptando de oficio la casación en ese caso supuesto? A ver, en el caso supuesto es cierto, la Corte Nacional de Justicia dictó resoluciones en las que estableció y aclaró la situación del delito de usura, que en realidad es un delito continuado y no se agota hasta que termine de ejercerse, en este caso, el pago, ¿verdad?, obligatorio por los intereses lucrados que tiene el sujeto activo en la infracción. Si nos remitimos a esa norma en concreto como tal, está la lista de que como juez casacionista de oficio podría entrar a revisar respecto a estas resoluciones, porque no nos olvidemos que la seguridad jurídica está, desde la aparición del neoconstitucionalismo, está dotada no solamente por lo que establece la ley como tal, sino también las resoluciones con fuerza de ley y carácter vinculante, que en este caso las emite la Corte Nacional de Justicia en el ámbito de su competencia, con el artículo 180, y también la Corte Constitucional, porque es una jurisprudencia vasta y vinculante para todos. Esa sería mi devolución, doctor. Y esa, perdóneme, doctor. Sí, doctor. Esa resolución de la Corte Nacional, entiendo yo que es posterior a cuando se cometió el ilícito. Por tanto, ¿debe ser aplicada esa resolución o tenía que aplicarse el Código Penal, que es el que estuvo vigente al momento en que se cometió la infracción? Listo. Se hizo la denuncia. Listo, doctor. Aquí contrastan dos circunstancias. La resolución que usted acaba de hacer mención y también la Corte Nacional de Justicia entró a analizar esto
de la vigencia y la aplicación de la primera transitoria del Código Orgánico Integral Penal respecto a los casos que hayan sido iniciados anterior o posteriormente con la vigencia o no del Código Orgánico Integral Penal. Y manifestó 3 aspectos. El primero, en relación a que si son indagatorias, ¿verdad?, y se han iniciado antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, terminarán con esa indagatoria y en el momento de formular cargo se procesará con el Código. Otra circunstancia fue de que efectivamente si se han delimitado que hay indagatorias en procesos penales formales que han sido iniciados antes de la vigencia del Código, serán tramitados hasta su conclusión con esa normativa. Y luego aparece el tercer escenario en el que magnifica o diferencia de que si han sido iniciados los procesos penales con el Código Orgánico Integral Penal, deberán terminar con aquel o finalizar hasta su conclusión. No obstante de aquello, tenemos esta premisa del 2014 y la resolución del 2017, si no recuerdo mal, que fue expedida. No obstante de aquello, la misma Corte Nacional en esa resolución o en esa aclaratoria o esa consulta que le efectúan los jueces de Corte Provincial inclusive, determina que en estos escenarios, además de aplicar estos preceptos de prima facie, también tiene que establecer cuáles son las circunstancias que podrían favorecer, ¿verdad?, establecer por favorabilidad o por legalidad o por retroactividad o ultraactividad a la persona procesada. Y en este caso determina, en el último de los óbices, que en caso de haber un conflicto de normas, ya conocemos esa premisa de mayor menos jerarquía con una menos rigurosa, se establecerá siempre a favor del indubio pro reo, es decir, a favor de la persona encausada. Esa sería mi evolución, doctora. Muchas gracias. Una última pregunta. Usted cuando mencionó los, no los requisitos, sino que decía que no las causales de casación, sino los requisitos, las exigencias que debe tener el casacionista cuando va a presentar su recurso. Y entre ellos decía que una determinación de dónde se encuentra el hierro legal. Esto para usted significa que debe precisar, está en el considerando cuarto, en el considerando tercero, en este texto. ¿Eso es lo que hacia eso va usted? Mi definición hacia dónde está el hierro es que, por eso concateno todas las circunstancias de la casación. Primero, identificar la norma jurídica, ¿verdad?, que ha sido violentada, la causal de casación, pero establecer en qué momento, ¿verdad?, el juzgador en su sentencia, no como la coma, como la palabra, como el párrafo, en qué momento de su sentencia, al realizar su ejercicio de subsunción, ¿verdad?, equivocó o equivocadamente tomó una norma que no le correspondía. Y complemento la pregunta con una pequeña cosa. Porque el deber de los jueces en primera y segunda instancia, ¿verdad?, está en tomar los hechos que vienen de la prueba, valorar esos hechos que ya han sido contrastados con prueba y resolver. Es al momento de esta subsunción, ¿verdad?, cuando ya están los hechos sentados y los va a adecuar a la norma jurídica que corresponde, es que puede ocurrir ese hierro. Y ese ejercicio, ¿verdad?, es el que hay que afirmar o revocar en relación a lo que el casacionista interprete, contrasta a lo que la realidad procesal, o normativa debería ser lo legal y legítimo, doctora. Esa es mi devolución. Muchas gracias. Bien, entonces continúe con el segundo caso, por favor. Segundo caso. Listo. El segundo caso se refería de manera genérica, les manifiesto también, solamente por efectos de llevar el hilo conductor del ejercicio. Se trata de un empresario privado, ¿verdad?, que solicitó un amigo que se... Doctor, perdóneme. Sí, doctor. Tenemos una rúbrica con parámetros establecidos para la calificación. Y uno de los puntos es la determinación del problema jurídico a resolver. Entonces no se puede leer. No, es lo que está en el ejercicio para... Exacto, y en el problema jurídico usted sabe ya que puede comprender, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. Sí. Entonces, vamos directamente al problema jurídico a resolver. Sí, pero el problema jurídico también se relaciona con hechos, obviamente, ¿no? Si no, Sí, no sí. hace falta dar lectura. Sí, doctora. Sí. El problema jurídico a resolver en este caso, ¿verdad?, es respecto a que si la casación de fiscalía, ¿verdad?, por el cargo formal de errónea interpretación de la ley en relación al artículo 317, numerales 5 y 3 del Código Orgánico Integral Penal que reprime el lavado de activos, incide, ¿verdad?, en la decisión del fallo y sería procedente declarar la casación y adicionalmente aquello como segundo cargo, también expresado por la propia Fiscalía, determinar si efectivamente se ha contravenido expresamente el texto del artículo 76
Punto 7, letra L, en relación a la motivación que efectúan los jueces de segunda instancia al momento de revocar una sentencia, concediendo la ratificatoria de inocencia a favor de los encausados. ¿Verdad? Listo. En este sentido, también me planteo en los parámetros que ya he establecido o he delimitado. En primer lugar, el fiscal o la fiscalía determina que efectivamente ha tenido una sentencia condenatoria en relación a un delito de lavado de activos, ¿verdad?, que ha sido revocada por el Tribunal de Apelaciones de Corte Provincial. A decir de Fiscalía, ¿verdad?, determina o infiere que existe una errónea interpretación de lo estimado en el artículo 315 que reprime el delito de lavado de activos, por cuanto no se ha comprobado el origen ilícito de los fondos. Ese es el contexto de la casación que ha establecido Fiscalía, y también al mismo tiempo el óbice de no haber motivado esta resolución de este cambio drástico. Pues bien, vamos a los mismos parámetros. Yo insisto e incido de que hace una apreciación muy genérica, ¿verdad?, Fiscalía, nuevamente, como en el caso anterior, por cuanto no se centra en el hecho de destacar o inferir por qué existe la errónea interpretación, ¿verdad?, que como ya como lo destaqué hace un momento, perdón, disculpen la palabra, lo destaqué hace un momento, se infiere al uso de una norma, ¿verdad?, que siendo correcta se le ha dado un alcance que no le corresponde. Es muy genérico lo que abarca Fiscalía en este ejemplo práctico. No se establece, ¿verdad?, en el ejemplo como tal, en qué parte de la sentencia y se supondría o se devendría, en cuestión de ejercicio práctico, que lo ha hecho en el momento de resolver sin explicar las razones por las cuales determina que efectivamente el delito de lavado de activos necesita como requisito sine qua non el origen ilícito de los fondos. Eso es en sí el óbice del problema. Entonces, para mi concepto, siendo un ejercicio práctico, ¿verdad?, hipotético, devendría en el hecho de que en ese esquema, efectivamente, sin entrar a valorar la prueba, ya sentados los hechos, ¿verdad?, a través de la prueba, el tribunal ha dado por cierto de que no se ha aprobado aquello. Eso es lo que el tribunal ha por hecho, por sentado, por probado, que es lo que incurre acá. Entonces, al hacer la subsunción, ¿verdad?, al momento de la subsunción al tipo penal de lavado de activos, sus 7 verbos rectores en los numerales 5 y 3 establecen específicamente de que un requisito del tipo penal es probar el origen ilícito de los fondos. Y a decir del Tribunal de Apelaciones, en este caso hipotético, no se ha dado por sentado esos hechos a través de la prueba. Y por lo tanto, a realizar su ejercicio de subsunción, ha determinado que efectivamente, al no estar comprobado aquello, es su obligación dictar la sentencia que corresponde en apelación, ¿verdad?, ratificando la inocencia en este caso de los encausados o de los procesados. En ese sentido, considero que el cargo de errónea interpretación, ¿verdad?, que realiza la Fiscalía en este ejercicio práctico sería improcedente en la medida de que sí, efectivamente, la subsunción al momento de realizar de acuerdo a la norma jurídica dice la obligación, que es una obligación del tipo penal, establecer el origen ilícito de los fondos, lo que a decir de los hechos sentados en la propia audiencia no ha ocurrido. Además de aquello, también manifiesta el cargo que ya conversamos en el episodio anterior de la falta de motivación, ¿verdad?, que también podría producir que de oficio inclusive se declarara nulidad constitucional. Pero en el mismo sentido, no debe hacerse de una forma genérica, sino establecer, no es una generalidad, sino establecer cómo es que en la inferencia que hace el juez a la subsunción se determina por parte del casacionista, en este caso la Fiscalía General del Estado, que existe falta de motivación, porque por lo general, no es una regla, por lo general, no es una regla general, pero es una, por lo general, siempre las sentencias, ¿verdad?, tienen su parte considerativa, expositiva, resolutiva, en los cuales están primero los antecedentes, validez, las intervenciones de cada uno de los sujetos procesales, vienen las pruebas, los hechos que se dan por sentados y la resolución. Entonces, en este caso, que es hipotético, Fiscalía no ha determinado, ¿verdad?, que exista falta de motivación y por lo tanto también devendrían improcedentes los dos cargos que ha pronunciado. Es mi respuesta. Gracias por la escucha. Muy bien.
Doctor Río le quiere hacer una pregunta. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. De acuerdo con la norma, el lavado de activos sí debe tener como una, ¿qué sería? Una motivación, un elemento más dicho, configurativo, ¿no? Que desde luego no es normativo, sino configurativo, que sería el origen ilícito de los fondos. ¿Usted considera que ese origen ilícito de los fondos es prejudicial, una declaratoria prejudicial? El origen ilícito de los fondos no, porque las causales de prejudicialidad están plenamente establecidas en la ley. No están plenas. No están plenas, pero las únicas ocasiones de prejudicialidad que están detentadas en relación a lo que establece el procedimiento, el COIP, donde dice la prejudicialidad, un ejemplo claro sería la declaratoria de la falsificación en materia civil, ¿verdad? Es la única, pero no. Pero Inclusive, pero no en todo, ¿no? no en todo, pero como requisito de prejudicialidad, jamás. Como una situación que merece una acepción probatoria, es decir, debe probarse aquello, ¿verdad? En el mundo probatorio que le corresponde a los jueces de primera y segunda instancia, correcto, perfecto. Pero ya en la valoración como prejudicial, no, doctora, mi devolución es esa. De acuerdo al texto del caso, se decía que le entrega dinero a una persona para que abra cuenta corriente y esos dineros son en favor de otro que le dio beneficios contractuales a la persona que está depositando. ¿Eso sería origen ilícito? Per se no, doctora, porque habría que determinarse, ¿verdad?, probatoriamente si hay el origen ilícito de los fondos. No había cuenta tampoco de lo que ocurre actualmente. Mal ejemplo que lo ponga de lo que ocurre o lo que ha ocurrido con estas contrataciones que hubo inclusive en mi provincia de Manaví, que se desviaron fondos y era una forma ilícita, ¿verdad?, como usted lo dice, de transferir ciertos dineros que son productos de coimas, ¿verdad?, y de circunstancias que son ajenas a un proceso contractual. Eso sería mi evolución, doctora. Yo quisiera volver, porque los dos casos estaban juntos, ¿no? Quisiera volver al tema de la valoración de la prueba que mencionó con el doctor Castillo. Lo que sí es permitido en casación, y ustedes lo aceptan, es que se revise la aplicación debida de las normas de valoración de la prueba. No. Estas normas fueron cambiadas totalmente por los COIP, porque ya no existen aquellas teorías que habían de la valoración, de la... Antes hablaba de la sana crítica Exactamente, ya no existen. Y el COIP en el artículo 5 específicamente trata, para mí es la esencia, ¿no? Él dice en el punto 3, en el punto 5, en el punto 3, que habla los principios básicos, ¿no? Duda a favor del reo. La o el juzgador para dictar sentencia condenatoria debe tener el convencimiento. Entonces ya no estamos hablando de una sana crítica, ¿no? Debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona, más allá de todas las dudas razonables. Ya. ¿Y cómo conseguir eso? Con lo que se menciona en el mismo código respecto a la prueba documental, a la prueba testimonial, etc. El momento que acepta el juzgador casacional, acepta que se ha violado las normas de valoración de la prueba en una sentencia, ¿eso no le está permitiendo revisar la prueba? No, doctora, porque no está, el juez casacional, o el juez casacionista, perdón, sí, no entra a revisar la prueba como tal, únicamente los preceptos, como indica usted los conceptos. Los conceptos anteriores eran de sana crítica, ¿verdad? Está por obtener una certeza plena. Los conceptos actuales son un convencimiento más allá de todo razonable porque se concatenan en los principios que establece 454 y siguiente del Código, que establece cuáles son los principios fundamentales de la prueba y qué son las aceptaciones científicas. ¿Por qué? Porque el juzgador no está per se en el momento de que ocurre la infracción o el ilícito, sino únicamente, hablando de la primera instancia, únicamente lo que hace es recrear una realidad histórica, ¿verdad?, a través de los hechos que se le transmiten por la prueba, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo único que hace el juzgado casacionista es delimitar que esos preceptos jurídicos que sirven para la aplicación de la evaluación de la prueba hayan sido cumplidos en el orden que establece la ley. Nunca dice el juzgado casacionista, no se valoró este testimonio de esta forma. No. No se aplicó el concepto de valoración como está actualmente en el código. Es un poco complicado, es un tema que sí, es debatible. Sí. Porque
cómo hacerlo. Sí, eso fue inclusive el tema de las evaluaciones de los jueces anteriores, pero mi devolución es que se analizan únicamente los preceptos jurídicos como tales, pero sí es un tema de debatir. Muchas gracias. A ustedes, doctores, muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Déjenme un cariño. Oye, No necesito una bolita. No, es lo mismo. Ya, perfecto. gracias. Gracias.